Capítulo 4, y miramos cómo tenemos que no descuidar del don que Dios nos da cuando somos salvos y tenemos que estar ejerciendo esos dones y persistiendo en usar los dones que Dios nos ha dado. Y ya vamos a seguir con el capítulo 5 esta noche. Primero de Timoteo, capítulo 5. Vamos a orar y ya seguir adelante. Padre, gracias una vez más por la familia que tenemos en Cristo. Gracias por la gran bendición y ánimo y que es estar con la familia de Dios y escuchar los testimonios y escuchar los himnos cantados y solamente ver los unos a los otros y saludarnos. Gracias porque tenemos una familia en Cristo. Señor, ayúdanos a siempre estar apoyándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, interesándonos en los problemas y dificultades y también en los gozos y triunfos que tenemos, que podemos seguir fielmente exaltando el nombre de Cristo por medio de animar y exhortar los unos a los otros. Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos el poder de la resurrección de tu Hijo y la llenura de tu Espíritu Santo para poder ser la iglesia que tú quieres que seamos, para que en verdad podamos cumplir el propósito de exaltar a Dios por medio de esta congregación. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Amén. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un amigo que también estaba estudiando para ser pastor y era un hermano muy dotado, un joven que tenía mucho entrenamiento, él tenía un corazón para servir al Señor y él empezó en una iglesia pequeña que yo conocía a varias personas de esa iglesia y todo empezó muy bien, pero entonces después de como un año había un desacuerdo entre él y algunos de los hermanos mayores que habían estado en la iglesia por muchos años y él, como había estudiado mucho la palabra y tenía muchos estudios, él tenía un desacuerdo con ellos. Pero en vez de hablarlo de una manera misericordioso y humilde, él habló muy fuerte y con muy poco respeto a esos hermanos mayores y terminó tristemente dividiendo la iglesia. Muchos salieron de la iglesia por causa de lo que pasó. Yo no sé exactamente todos los detalles, pero yo sé que aun si él tuviera la razón en lo que estaba diciendo, la manera en que lo hizo no fue de ayuda. Y tristemente muchas veces hay divisiones, hay problemas en la iglesia porque aunque a lo mejor tenemos la razón en lo que estamos diciendo, muchas veces no lo hacemos de una manera que agrada al Señor. Y 1 Timoteo capítulo 5, Pablo está hablando a Timoteo, otra vez un pastor joven, y hablándole de la importancia de reconocer que somos una familia. Y como somos una familia en Cristo, tenemos que tener sabiduría en cómo tratamos los unos a los otros, especialmente si hay un desacuerdo, especialmente si hay una ocasión donde tenemos que enfrentar a otros con problemas o con dificultades. Y habla, vamos a solamente mirar los primeros 2 versículos esta noche, y habla de 4 diferentes grupos de creyentes en la iglesia. Y cómo tenemos que responder a diferencias de opinión o solamente tratar a diferentes personas en la iglesia. Y en versículo 1, 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces vemos aquí que Pablo está diciendo a Timoteo, mira, estás en la iglesia es una familia, no es un negocio, no es un lugar donde solamente vienen para escuchar una plática, es una familia.
Y usted tiene que saber, como en cualquier familia, cómo tratar a otras personas de la familia. Y habla aquí de 4 diferentes grupos de personas en la iglesia. Primeramente los ancianos, entonces los jovencitos, las ancianas, las jovencitas. Y en primer lugar dice, si vas a hablar con un anciano, hablando aquí de un hermano mayor en la iglesia, tienes que hacerlo de una manera específica. Y dice, no reprendas al anciano. Esa palabra reprender es la única vez que se usa en la palabra. No es la palabra normal para reprender. Se usa una vez más, no es la misma palabra, pero una palabra muy similar a esa palabra en el griego. En Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8 y versículo 12 está hablando aquí de los ángeles que están trayendo destrucción a la tierra. Y dice en Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y sigue hablando de la destrucción. Y esa palabra herida es la misma raíz de la palabra reprender. También usa una palabra muy similar en capítulo 3, hablando de que los pastores no deben ser violentos. Entonces, la idea aquí no es reprender de una manera suave, de una manera con respeto. La palabra es venir con violencia. Es básicamente pegar a la persona con la Biblia y decirle, mira, estás equivocado, yo sé mucho más que tú, eres viejo y no sabes nada. Y dice que cuando nosotros, especialmente los jóvenes, estamos hablando con hermanos mayores, no podemos venir con esa actitud de orgullo, esa actitud de casi violencia, de fuerza. Más bien dice, sino exhortarle como a padre. Esa palabra exhortar se usa mucho en la palabra del Señor. De hecho, la palabra que se usa para el Espíritu Santo viene de esa misma palabra, de uno que nos consuela y nos anima y viene a nuestro lado, la palabra paracleto. Se puede encontrar en varios diferentes lugares en la palabra. En Mateo capítulo 8 y versículo 5 encontramos esa palabra exhortar, donde Cristo dice en Mateo capítulo... Mateo capítulo 8 y versículo 5 dice allí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esa palabra rogándole es la misma palabra. Tiene la idea aquí, el centurión está viniendo a Jesús, sabiendo que Jesús tiene más autoridad, él sabiendo que Jesús es el único que le puede ayudar, y viene con esa actitud de humildad, esa actitud de buscar ayuda. Se usa otra vez en versículo 31 cuando dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a todo de cerdos. Aún los demonios, otra vez hablando a Jesús como alguien que era superior a ellos, reconociendo que Jesús tenía todo poder y ellos en sumisión hablando a él con esa actitud. En capítulo 18 y versículo 29 se usa otra vez esa palabra y dice en Mateo 18:29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es otra vez la historia del consiervo que debe dinero al otro y se postra a sus pies rogándole, por favor, ten paciencia. Siempre tiene esa idea de humildad, de sumisión. Es lo opuesto de esa otra palabra de violencia, de hablar fuerte, con orgullo. Entonces, especialmente los que somos jóvenes en la iglesia, cuando estamos hablando con alguien que ya es mayor, tenemos que siempre acercarnos a ellos con ese respeto. Y esa es la primera cosa que vemos, es que como somos una familia en Cristo, tenemos que respetar a los ancianos. Tenemos que hablar, como dice aquí, a ellos como a padres. Lastimosamente muchas veces los hijos no hablan con mucho respeto a sus padres, pero debemos tener ese respeto, de venir a ellos con esa humildad,
con ese amor, con ese honra, reconociendo que ellos tienen la sabiduría de su edad en vez de con desprecio. Y es fácil muchas veces para los jóvenes. Yo sé que yo he sido culpable de eso muchas veces, especialmente cuando están en la universidad y aún hoy. Muchas veces los jóvenes saliendo de la universidad creen que saben todo y muchas veces creen, bueno, los adultos no entienden toda la tecnología o no entienden las modas más nuevas o no entienden esas ideas nuevas que están saliendo, entonces no saben nada. Y es fácil para los jóvenes tratar a los mayores con falta de respeto. Pero si en verdad queremos ser usados por Dios, tenemos que mirar a cada hermano en la iglesia que ya es mayor como un padre y tratarles con ese respeto, aun si hay tiempos que tenemos que a lo mejor decir, hermano, a lo mejor no debes hacer eso. Siempre hacerlo con mucha humildad, con mucho respeto, reconociendo que Dios le ha dado una posición de honor por causa de su edad y tener mucho cuidado como hablamos a otros y aun como pensamos de los hermanos mayores. Pensando con ese pensar de humildad y de honor y de respeto. Cuando yo era joven, yo conocí a mis dos abuelos y especialmente el padre de mi madre vivía aquí cerquita y muchas veces fuimos a visitar a él. Algunos de ustedes tenían el privilegio para conocerle cuando él vivía, ya fue para estar con el Señor hace algunos años. Pero especialmente cuando yo era joven, muchas veces le miré como mi abuelo. Y muchas veces quería contarme de algo y no tenía mucha paciencia para sentarme a escuchar. Y muchas veces él quería ayudarme con matemáticas o algo así. Y no quería aprender porque quería correr por ahí haciendo lo que quería que hacer. Y ya que soy maestro, pienso, yo me gustaría ya estar con él y preguntarle muchas cosas. Pero ya no lo puedo hacer. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Debemos tener esa actitud de respeto para los hermanos mayores, reconociendo que ellos tienen la edad y tienen la honra y la sabiduría que viene con eso. Y tenemos que tener cuidado los jóvenes de la iglesia para asegurar que tratamos a los hermanos mayores con ese respeto. Nos dice en Levítico capítulo 19 y versículo 32, hablando de nuestra relación con ellos, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. En Proverbios capítulo 16 y versículo 31 habla más de esa actitud que debemos tener a los hermanos mayores y dice en Proverbios 16, versículo 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Entonces, la primera cosa que vemos, Pablo está animando a Timoteo, mira Timoteo, yo sé que eres pastor joven, a lo mejor tienes mucho conocimiento de la palabra, tienes mucho conocimiento de las ideas más modernas y todo eso, pero tenga respeto y honra a los hermanos mayores. Ellos todavía tienen mucho que contribuir y tienen que tener mucho cuidado de cómo hablas a los hermanos mayores, siempre con ese respeto, porque somos familia en Cristo. Pero no solamente tenemos que respetar a los ancianos, pero entonces sigue regresando a 1 Timoteo 5. Primero, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Muchas veces los jóvenes cuando miran a los hermanos mayores piensan, oh, ellos no saben nada, nosotros sabemos todo y no tienen mucho respeto para ellos. Pero muchas veces los hermanos mayores miran a los jóvenes y no tienen mucha paciencia con ellos, ¿verdad? Ya soy de edad que yo estoy en medio, ni soy muy anciano ni soy tan joven como era antes. Y ya yo fallo en los dos lugares. No trato a los hermanos mayores con tanto respeto y no tengo paciencia con los menores, entonces no gano en ningún lugar. Pero especialmente siendo maestro y siendo pastor de jóvenes es muy fácil, y los que son mayores ya han pasado mucho tiempo con eso, es muy fácil mirar a los jóvenes y no tener paciencia con ellos. Miramos especialmente a los jóvenes que
no son tan fieles o a lo mejor vienen con mucho entusiasmo y quieren hacer todo, pero nosotros que hemos estado en la iglesia por muchos años pensamos, bueno, vas a ver que no es tan fácil hacer todo y casi desanimamos a los jóvenes o miramos a sus fallos y su ignorancia y su falta de experiencia y muchas veces los errores tan tontos que hacemos los jóvenes y muchas veces ni queremos tratar mucho con los jóvenes porque pensamos son demasiados eso o la otra cosa. Pero dice aquí que debemos, los que son mayores, tratar a los jóvenes como hermanitos. Tratarles reconociendo, mira, los hermanos muchas veces son tontos, muchas veces nos molestan, muchas veces requieren mucha paciencia, pero si son nuestros hermanos, tenemos que cuidar de ellos, tenemos que animarles, tenemos que ayudarles. Yo fui uno de esos hermanitos que siempre molestaba a mis hermanos mayores. Para los que no saben, tengo 2 hermanos mayores. Jason, que tiene como 3 años más que yo, y Nathan, que tiene como 5 años más que yo. Y a los 2 siempre quería estar con ellos. Ellos fueron para jugar baloncesto y yo solamente me paré a un lado mirándoles y siempre se enojaron conmigo. Dijeron, vete a casa, no estés conmigo. Pero ya que pasaron los años y pudo pasar tiempo con ellos, ellos siempre estaban ahí para animarme. Aun cuando hice muchos errores, aun cuando les molesté mucho, aunque ellos tenían que tener mucha paciencia conmigo, sea en la prepa, sea en la universidad, sea una hora. Muchas veces ellos estaban ahí para animarme. Y eso es una de las razones por qué estoy sirviendo al Señor, por causa de mis padres y por causa de mis hermanos mayores. Porque tenían paciencia conmigo aun cuando necesitaba mucha paciencia y mucho amor. Y así debemos tratar a los más jóvenes en la iglesia. Es muy fácil frustrarnos con los jóvenes. No hay creo que yo más que cualquier otro sé lo que es frustrarse con los jóvenes. Y es muy fácil hacer eso. Y a veces, especialmente los hermanos mayores, solamente dicen, ni vale la pena. Ni vale la pena trabajar con ellos porque se van a hacer lo que quieren hacer y no quieren escuchar de todos modos. Entonces, déjales hacer lo que van a hacer y los jóvenes no quieren escuchar. Pero si somos una familia, son nuestros hermanitos. Y tenemos que tener paciencia con ellos. Tenemos que venir a su lado y aunque no quieren escucharnos muchas veces, orar por ellos, amarles, seguir visitándoles y tratando de ser un hermano mayor para ellos, reconociendo que son nuestros hermanos en la fe. Y esa es la segunda cosa que vemos, es no solamente tenemos que respetar a los ancianos, pero también animar a los jóvenes. Pablo mismo, escribiendo a Timoteo aquí, él mismo sabía lo que era frustrarse con los jóvenes. En Hechos capítulo 15 y versículo 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Marcos era un joven y había ido en la primera viaje y era demasiado difícil. Y seguramente empezó con mucho entusiasmo, como muchas veces hacen los jóvenes, pero cuando se puso difícil, se desapareció, como muchas veces hacen los jóvenes. Y Pablo dijo, yo no quiero trabajar con él. Ese joven siempre está aquí un día y no puedo contar en él, no tengo paciencia con él. Pero Bernabé, el hijo de consolación, también una relación de Juan Marcos, dijo, no, vamos a llevarle. Y Pablo dijo, bueno, tú le llevas, yo voy por ese lado. Y se separaron. Pero es interesante que Pablo luego dice, tráeme Marcos, porque me es de provecho. Porque reconoció que Bernabé, por su fidelidad, por su amor y paciencia con los más jóvenes, había ayudado a Marcos a afirmarse en la fe. Y muchas veces tenemos que hacer eso. Yo sé, hermanos, que es difícil.
Cuando vemos a los jóvenes hacer cosas tontas y no quieren escucharnos y siguen por su camino y parece que no vale la pena, pero si son nuestros hermanitos, no tenemos la opción de dejarlos. Mis hermanos mayores no tenían la opción. Ahí estaba si quería estar o no. Y así tenemos que ser nosotros. No podemos dejar a nuestros hermanitos espiritualmente. Tenemos que seguir orando por ellos, seguir amándoles, seguir animándoles, aun cuando parece que nada está pasando, seguir y no sabemos cuándo el Señor lo va a usar como lo usó en la vida de Juan Marcos. Entonces tenemos que respetar a los ancianos, animar a los jovencitos. Versículo 2, a las ancianas como a madres. Pablo aquí anima a Timoteo, mira, a hermanas ancianas en la iglesia. De hecho, mucho del resto del capítulo ya va a enfocarse en las ancianas viudas de la iglesia. Entonces no voy a pasar tanto tiempo en eso porque vamos a mirar más en detalle lo que habla del resto del capítulo. Pero básicamente está diciendo a Timoteo, mira, son una familia, especialmente las hermanas mayores que no tienen familia para cuidar de ellas. La iglesia debe tratarlas como madres. Debemos cuidar de las hermanas mayores. Debemos orar por ellos, visitarlas. Muchas veces son solas ahí en sus casas y necesitan nuestro ánimo, nuestras oraciones, nuestras visitas, nuestro cuidado. Allison, hay una hermana en la iglesia de donde ella es, que su familia ha adoptado como su abuelita. No es la abuelita de carne, pero la llaman abuelita y siempre la visitan y siempre están saludándola y llevándola comida y son como una abuela para ellos porque así es espiritualmente. Recién perdió su esposo y Allison siempre está hablando con ella para animarla. Y así debe ser la iglesia. Debemos cuidar a las hermanas como nuestras propias madres. Deben ser parte de nuestra familia. Entonces, cuidar de las ancianas, otra vez vamos a hablar mucho más de eso en el resto del capítulo, en las próximas semanas. Pero la última cosa que vemos, después de respetar a los ancianos, animar a los jovencitos y cuidar de las ancianas, termina en versículo 2, dice, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Estaba leyendo un artículo esta tarde que estaba hablando de una jovencita que había ido a una iglesia y tristemente esa iglesia tenía algunos líderes no muy buenos. Y esos líderes abusaron de esa chica y ella se apartó de la fe por muchos años. ¿Por qué? Porque la iglesia no cuidó de las jovencitas. Hermanos, que nunca pase eso en nuestra iglesia. Que nuestra iglesia sea un lugar donde miramos a las jovencitas con toda pureza como nuestras hermanas. Y nosotros debemos ser una iglesia que cuida de las hermanitas, sea físicamente, emocionalmente, espiritualmente, siempre animándolas a seguir al Señor, siempre cuidándolas con protección espiritual y con oraciones y especialmente los varones de la iglesia deben tener mucho cuidado cómo tratan a las hermanitas. Los jóvenes deben tener mucho cuidado de cómo tratan a las jovencitas y los hermanos mayores deben cuidar a los jóvenes de cómo tratan a las jovencitas porque son nuestras hermanas en la fe. Estaba hablando con los miércoles por la noche he estado hablando por el libro de Génesis con los jóvenes. Y acabamos de mirar uno de los capítulos más feos de todo el libro de Génesis, donde habla de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que cuando regresaron a su tierra natal tenía una hermana que se llamaba Dina. Y esa hermana Dina, un hombre allí, un príncipe, la miró como bella y la tomó y la abusó. Y los hermanos, siendo hermanos, lo tomaron muy en serio. Y tristemente no respondieron de la manera correcta, pero respondieron como cualquier hermano normalmente se acostumbra a responder. Y mataron a él y a todos los de su ciudad. No vamos a hacer eso, pero sí debemos tener esa actitud de proteger, ¿verdad?
Y aunque no matamos a otros, sí vamos a cuidar de nuestras hermanitas. Y como una iglesia, nosotros, siendo una familia, debemos cuidar de nuestras hermanas en la fe, especialmente de todos modos, pero especialmente espiritualmente, animándolos a seguir en el Señor, orando por ellos, cuidando de ellos para la honra y la gloria del Señor. Respetar a los ancianos, animar a los jóvenes, cuidar de las ancianas y guardar a las jovencitas. Y para terminar, mirar conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Somos una familia en Cristo y de eso se habla Efesios capítulo 2. Versículo 11, Efesios 2, 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habla aquí del hecho de que todos nosotros nacemos pecadores. Y siendo pecadores, estamos separados de Dios primeramente por nuestro pecado de naturaleza y por nuestro pecado de rebelión. De decir, yo no voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Pero eso también no solamente nos divide de Dios, pero también nos divide los unos de los otros. Y causa división, causa problemas, causa enemistades, causa tantos problemas. Y aquí hablando específicamente entre los judíos y entre los gentiles, pero también entre todos. Y vemos eso en nuestra sociedad, hay tanta división, tanto odio, tantas palabras tan feas que las personas hablan los unos de los otros. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado. Eso es lo que el pecado hace, nos divide. Pero cuando miramos a Cristo y reconocemos que Él murió para salvarnos y reconciliarnos primeramente con Dios nuestro Padre, y entonces hacer de personas tan diferentes que antes odiaban los unos a los otros y hacernos familia. Siendo Él nuestro Padre, hermanos y hermanas, y ya siendo Cristo nuestro hermano, siendo Dios nuestro Padre, somos una familia en Cristo. Y debemos tratar los unos a los otros de esta manera. Siendo salvos por la gracia de Dios, cambia nuestros corazones para ya poner las necesidades de otros enfrente de nuestras propias necesidades. Y amar a otros como nuestra propia familia. Y aún a veces más que nuestra propia familia, porque son familia en Cristo. Y así debe ser con nosotros. Somos familia. Debemos respetar a los hermanos mayores, tratarlos como padres, tratar a las hermanas mayores como madres, a los jóvenes como hermanitos que necesitan a veces un mano duro, pero también paciencia y ánimo. Tratar a las hermanitas como hermanitas, hermanas en Cristo, que cuidamos y animamos, porque somos familia en Cristo por medio de la sangre de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por tantas veces olvidar del hecho de que somos una familia. Satanás quiere dividirnos. Satanás quiere poner odio, lujuria, o enojo, falta de respeto, o desánimo en nuestros corazones. Él quiere que los hermanos mayores
se impacienten con los hermanos menores y quiere que los hermanos menores no tengan respeto o amor o honra para los hermanos mayores. Él quiere meter problemas entre los hermanos. Pero en Cristo podemos vencer el diablo. En Cristo podemos amarnos los unos a los otros. En Cristo podemos mostrar al mundo lo que es el amor verdadero, que solamente Cristo puede poner en nuestros corazones. Y siendo Dios nuestro Padre, podemos mostrar al mundo cuán grande es nuestro Dios. Como Cristo dijo, el mundo nos conocerá por la manera en que amamos los unos a los otros, igual como Él nos ha amado a nosotros. Que así sea nuestra iglesia.